días a todos y a todas. Hoy martes de septiembre arrancamos la quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria por la plataforma web www.expoposadasuniversitaria.com.ar, que se realizará hasta el viernes 6 de octubre. Recuerden visitar la Expo y vivir una experiencia única. Comenzamos la agenda semanal de charlas y conferencias de la quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria con Multicompost, una herramienta de educación ambiental. Nos acompañan en esta ocasión el profesor Eduardo Huxley y el técnico a todos, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer una breve charla, comentarles un poco cuál es el título del Multicompost y hablar un poco de lo que es educación ambiental y cómo podemos entrelazar estas dos temáticas tan interesantes. La educación ambiental surge, si nos remontamos un poco a la historia, surge a partir del año 1949, cuando las sociedades se empezaron a replantear un poco los distintos modelos productivos y empezaron a tener en cuenta las cuestiones ambientales de fondo. Todavía no se vislumbraba lo que era el calentamiento global, pero sí empezaron a tener en cuenta ciertas acciones que se iban sucediendo en esa época, que estaban en el medio ya había terminado la Primera Guerra, así que estaban en una época muy conflictiva. Inicialmente, a lo largo de la historia, el foco que ha tenido la educación ambiental siempre fue principalmente de un punto de vista conservacionista, solamente enfocándose desde el punto de vista ambiental, desde el cuidado de lo que es la naturaleza, los animales y la flora. Y a medida que fueron pasando los años, se fue evolucionando y se fue teniendo más en cuenta lo que es el tenor social. Como siempre se habla de la sustentabilidad, tenemos que tener en cuenta que se debe ubicar al hombre en el centro de lo que es la educación ambiental, porque es el rol fundamental y es el que cumple, principalmente es el único que provoca daños al medio ambiente. Entonces debe estar ubicado en el centro para que las estrategias de educación ambiental y de conservación puedan llegar a buen puerto. Entonces podemos decir que la educación ambiental es un proceso que reconoce valores, aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su relación con la naturaleza. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque si nosotros, la educación ambiental, nos fuimos dando cuenta que trasciende las barreras de lo natural y se mete de lleno en lo que es la parte social y en la parte humana, porque no podemos hablar de educación ambiental si no hablamos de cuestiones de género, no podemos hablar de educación ambiental sin hablar de cuestiones económicas, y no podemos hablar de educación ambiental sin cuestiones locales de derechos humanos y cuestiones locales ambientales, me refiero. Es difícil cuando a lo largo de los años se trataba de concientizar, por ejemplo, lo que es el cambio climático, y se hablaba, por ejemplo, de lo que es la extinción del rinoceronte blanco en África. Siempre fue muy impactante para todo el mundo las cuestiones ambientales, pero muchas veces no trascendía la barrera de la acción, solamente quedaba en el asombro de las personas y era muy difícil que se logre avanzar en la sociedad. Entonces nos fuimos dando cuenta de que la educación ambiental tiene que estar muy ligada a lo práctico, muy ligada a lo que la persona tiene al lado y sobre todo a la realidad que vive la persona. Podemos hablar de que la educación ambiental tiene una serie de principios, que es la concientización, el conocimiento, las actitudes, las aptitudes, la capacidad de evaluación y la participación. Cuando hablamos de concientización, es principalmente ayudar a que la población adquiera mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y los problemas conexos. Cuando hablamos de sensibilidad y de conciencia del medio ambiente, no hablamos solamente del medio ambiente natural, sino también del medio ambiente urbano o el medio ambiente donde se desarrolla el grupo de personas. Para esto debe haber
sensibilidad social y conciencia social sobre todo. La educación no podemos hablar de educación ambiental, de conservar los bosques, del cuidado de la energía cuando tenemos problemas de violencia, cuando tenemos problemas de nutrición infantil y de insatisfacción de necesidades básicas. Cuando hablamos cuando hablamos de conocimiento, hablamos de fomentar la comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad mediante la responsabilidad crítica. Hablamos de que se debe generar un conocimiento necesario para poder abordar las cuestiones y los problemas en su visión más amplia, ¿sí? No solamente enfocarse en descubrir las nuevas tecnologías que pueden llegar a salvar al mundo, sino en que estas tecnologías estén disponibles para que el mundo pueda ser salvado. También se habla de adquirir valores sociales e interés en el medio ambiente para crear impulsos activos en su protección y mejoramiento. Debemos generar y replantear los valores que estamos planteando y que se están haciendo hincapié en la sociedad para que este interés en el medio ambiente sea transversal a la educación, o sea, no solamente que esté presente en lo que es la educación formal, ya sea en una primaria, en un secundario, o en una terciaria universitaria, sino también que tiene que ser una educación informal, que tiene que estar presente en todos los ambientes de la vida, en el ambiente político, en el ambiente ejecutivo, en el ambiente de las empresas y de la economía. Podemos hablar de que las distintas empresas y los distintos organismos estatales deben tener y deberían tener educación ambiental, no solamente por una cuestión de los principios que genera la educación ambiental, de disminuir el impacto global que se genera con la actividad que se está desarrollando, ahorrar recursos, sino también para capacitar a toda la cadena etaria, vendría a ser a toda la franja poblacional que hoy en día está habitando nuestra tierra. Porque si solamente ponemos en el esfuerzo en las generaciones futuras, cuando lleguen estas generaciones futuras va a ser demasiado grande el daño. Tenemos que ayudar a la población a adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. Esto hace referencia a la empatía social y al cooperativismo que debe existir para lograr dar el paso donde uno empezaría a buscar las soluciones para tratar de buscar la forma que se puedan resolver los problemas ambientales. Como ustedes sabrán, siempre cuando se habla de medio ambiente, se habla de ONG, se habla de organizaciones civiles, donde la gente está predispuesta con el peso de sus convicciones para lograr generar ese cambio. También se habla de evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. Cada lugar, cada país, cada región debería tener una política de educación ambiental donde estos programas de educación deberían estar hirbanados sobre un mismo hilo conductor, pero a su vez también que sean generales en cierto aspecto y que sean muy enfocados en otro aspecto. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tratar de que la educación ambiental sea local, sea regional, de lo más incipiente, de lo más pequeño, hacia lo más complejo. Nosotros acá, desde las distintas estrategias que se vienen desarrollando en la provincia, se trabaja mucho el tema de la selva misionera y de los animales autóctonos para la conservación. Así también como en la zona de San Juan, se habla mucho del cuidado de las aguas y de los problemas que pueden generar la minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tenemos, ya sea desde el vecino que anda a pie a que el niño que está estudiando, que pueda entender sobre todo en qué se basa la conservación, en qué se basa la educación ambiental y cómo él puede medir y puede notar la diferencia de su esfuerzo. ¿Qué me refiero con esto? Que es muy difícil que para cualquiera de nosotros logremos hacer un esfuerzo para evitar la contaminación de los océanos o para salvar a la gran ballena azul argentina. Pero sí va a ser muy notorio si yo hago un pequeño esfuerzo para tratar de conservar
los árboles que tengo en la plaza de mi barrio, para replantar más árboles dentro de mi ciudad, sí voy a ver un efecto inmediato y positivo. Entonces, eso es lo que hace que esos pequeños esfuerzos vayan generando grandes cadenas de acciones. Se debe también fomentar que la población desarrolle su sentido de responsabilidad y que tome conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto, promover la participación y la implicación. Esto se necesita la integración de todas las personas, sobre todo que pueden estar directamente afectadas o indirectamente afectadas cuando haya algún tipo de suceso que tenga alguna connotación ambiental. Llámese alguna obra civil que se vaya a realizar en un ejido urbano, que pueda llegar a modificar las condiciones ambientales de la zona, llámese el entubamiento de un arroyo, afectar las condiciones para bien o para mal, pero a su vez también, cuando muchas veces suceden procesos ambientales, tratar de intervenir y ver de qué forma uno puede participar para disminuir que estos efectos sean cada vez generen menos problemas sociales. Porque realmente el efecto hoy que podemos generar nosotros o la acción que podemos hacer para frenar una gran tormenta provocada por el cambio climático es muy difícil de medirla, pero sí podemos realizar acciones concretas para evitar de que los daños sean mayores. Por eso, una de las estrategias que proponemos es trabajar directamente en lo que es el círculo de lo que son los residuos sólidos urbanos, dentro de esos residuos sólidos urbanos, netamente lo que es el compostaje, ¿sí? Que hace referencia a lo que es la degradación del material orgánico presente en los residuos sólidos urbanos. Llámese la basura orgánica que generamos en nuestra casa, que generamos en nuestros hogares, restos de material vegetal, restos de plantas, restos de acelga, restos de lechuga, lo que a ustedes se le ocurran, son todos los elementos que nosotros consumimos a diario. Dentro de lo que es una bolsa que se descarta habitualmente en un hogar, entre el 70 y el 80% de esa bolsa que descartamos todos los días son materiales compostables, son materiales de origen orgánico, que tranquilamente nosotros podíamos realizar una técnica que ahora le vamos a comentar cómo se hace, que es simple, sencilla y que no requiere esfuerzos, para poder procesar in situ, poder procesar en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo ese material y disminuir de esa forma, ¿sí? La generación de los residuos, sobre todo para alivianar en cierta medida lo que es el proceso, lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y por otro lado, vamos a estar dando el primer paso de una gran cadena que va a conllevar a una mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces podemos decir de que el proceso de compostaje es un proceso biológico que se lleva a cabo por microorganismos en presencia de oxígeno y en determinadas condiciones de humedad y temperatura y con presencia de aires controlados. Es el proceso en el cual se degrada la materia orgánica, como podemos ver los restos que salen de nuestra cocina, la terminamos transformando en lo que sería un sustrato, como una especie de tierra negra, donde prácticamente no se distinguen los distintos componentes de los cuales fueron originarios. El compost, podemos decir de que ya está constituido por materia orgánica estabilizada, partículas finas, y es un gran abono, un gran incentivo para la producción de las plantas, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar de qué cosas podemos poner en nuestro compost, de qué cosas cómo podemos hacer este proceso de separación dentro de las casas para seleccionar qué podría ir dentro del lugar, dentro de lo que va a ser mi abono y qué cosas no. Podemos hablar de todo lo que son sustratos verdes, sustratos húmedos, todo lo que son materiales vegetales que están saliendo inmediatamente de la cocina una vez cuando ya se va realizando el proceso cuando uno cocina. Lo que sí, no deben ir restos de origen animal. Lo recomendable es que no haya ni restos de hueso, ni carne, ni cuerito del pollo, ni nada por el estilo. Siempre todo lo que sea de origen vegetal. Cuando hablamos de restos marrones, hablamos principalmente de lo que sean hojas secas, pasto seco y hasta incluso algunos cartones que son originarios de la celulosa. En pocas palabras, intrínsecamente dependen de lo que es la producción vegetal.
Y a esto, una vez que tenemos esos materiales, lo mezclamos con la temperatura, que es básicamente la temperatura ambiente que nosotros tenemos, que es más que propicia para que se lleve a cabo el proceso. La humedad, que si bien es necesario para que se lleve a cabo el proceso, si la humedad está en exceso va a traer contraindicaciones porque me va a modificar las condiciones de los microorganismos que van a estar viviendo y que se van a estar desarrollando y comiendo los restos vegetales y transformando, que ellos son la estrella de todo este proceso. Si hay un exceso de humedad, se van a modificar las condiciones en las cuales ellos viven y se va a cambiar el proceso químico de degradación a putrefacción, que es lo que no queremos. Y a su vez tenemos que tener la presencia de aire, que justamente es necesario para que los microorganismos puedan respirar y puedan llevar a cabo todo el proceso. Ahora mi compañero Álvaro les va a explicar cuál es la propuesta que nosotros hemos desarrollado desde el Instituto Multiversidad Popular con respecto a lo que es el compostaje. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a comentar de qué se trata el proyecto Multicompost. Es una metodología, ¿sí? que surgió en la ciudad de Lages, en el país vecino, en Brasil. En esta localidad se denomina método Lages de compostaje, ¿sí? Nosotros hemos traído esa metodología, le hemos puesto multicompost, ayornando un poco a nuestra región, a nuestro clima y a nuestra biodiversidad, haciendo algunas adaptaciones, pero sobre todo tratando de multiplicar la experiencia exitosa que se ha producido en Brasil. ¿Sí? El método, para explicarlo desde el comienzo, ¿en qué consiste? Consiste en separar los residuos, como se ve en la imagen, separar los residuos. ¿Sí? Idealmente, lo más práctico que podemos hacer en casa es tener un recipiente sobre la mesa de la cocina. Entonces uno cuando cocina va a pegar las cáscaras de hortalizas, de fruta, la yerba mate, los saquitos de té, la cáscara de huevo, todo eso orgánico que se genera en la cocina, va en ese recipiente que va a estar de forma visible y de fácil acceso en la mesa de la cocina. Entonces, un primer paso para esta metodología es tener identificado el lugar donde se va a hacer depositar los residuos y el siguiente paso sería, una vez lleno ese recipiente, depositarlo en un lugar con suelo, con tierra, ¿sí? Este método apunta sobre todo a las personas que tienen, aunque sea un mínimo de tierra, un poco de patio en la casa, ¿sí? Para poder ser aplicable de una forma sencilla y simple. Por eso acá separo, para los que viven en departamentos, la metodología se puede complejizar un poquito más y tiene un poco más de atención, pero en principio los que tienen algo de patio en casa con tierra, es una metodología que lleva muy poco esfuerzo, poco tiempo y prácticamente no hace falta ningún recurso para ser aplicado. Entonces, como dijimos, el primer paso es separar los residuos y luego hacer depositarlos directamente en la tierra, ¿sí? No hace falta ni hacer un pozo, ni cubrir el material con tierra, sino simplemente después cubrirlo con un material seco, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de material seco, lo más disponible localmente y lo mejor que podemos utilizar son las hojas de los árboles, ¿sí? Las hojas de los árboles naturalmente, una vez que caen al suelo, se secan muy rápido, ya tienen su proceso de degradación y sirven como material para cubrir ese material verde, ¿sí? Material con gran cantidad de humedad en general, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esas hojas secas o puede ser también pasto seco. Cuando cortamos el pasto en casa, lo ideal es que esperemos en contacto directo con el sol, ese pasto recién cortado se seca muy rápido, se deshidrata muy rápido y sirve para cubrir el material que hemos sacado de la cocina. Entonces, esos simples pasos. Primero, separar el residuo en un recipiente, colocarlo en la tierra y cubrirlo con el material seco, ¿sí?
En el caso de que en casa no tengamos árboles o tengamos muy poco pasto o no tengamos en algún momento donde cuando estamos haciendo este proceso no tengamos el material seco, podemos auxiliarnos con acerrín o viruta de madera, ¿sí? Puede ser ambos dos, puede ser viruta o la viruta normalmente es material es del producto de la madera de las carpinterías, los aserraderos, o el acerrín que es un material más finito. Puede ser mezcla de ambos o uno de los dos, ¿sí? En general, si es por ahí viruta de madera, como es más aireado, funciona mejor el sistema. En Brasil ellos proponen en general, hasta ahí llegó el sistema, simplemente se cubre el material y se deja, no hay que hacer nada más, ¿sí? En principio. En Brasil ellos recomiendan hacer periódicamente perforaciones en el material para airearlo y que se produzca mayor integración del oxígeno al proceso de degradación del material. Pero nosotros hemos probado acá en nuestra provincia con nuestro régimen de lluvia, nuestra humedad, nuestros propios insectos y demás, y realmente no es algo que sea totalmente necesario. Simplemente cubriéndolo, el proceso de degradación se produce de una forma exitosa. Entonces, para destacar, podemos decir, las virtudes del material, del método, requiere muy poco tiempo, ¿sí? No necesita ningún recurso, ¿sí? Ningún insumo, muy poco esfuerzo, carece de inconvenientes, no hay mayores inconvenientes en la realización de la metodología, y en eso se debe su éxito, ¿no? Por eso nosotros hemos tomado un poco, es un programa de extensión que se da desde el instituto, que atraviesa un poco todas las materias y se trata de fomentar un poco que los estudiantes manejen bien esta técnica que, si bien es simple, por ahí hay algunos detalles siempre a tener en cuenta, es algo muy efectivo, ¿sí? Debido a su sencillez, podríamos decir. Bueno, ahí vemos el tema de la degradación del material. El método no hay mayores inconvenientes si está al rayo del sol o si está a la sombra, igualmente funciona, ¿sí? Entonces, por eso, con esos datos que di al comienzo, el material se va a ir degradando, ¿sí? No es mágico, digamos, nosotros proporcionamos las condiciones para que la microbiología haga el proceso, ¿sí? Los hongos, las bacterias, las diferentes microbiologías que hay presente en el material y en el suelo van a ayudar a la degradación, y unos grandes colaboradores de esta técnica son las lombrices, ¿sí? En general, si no hay lombrices en el lugar donde se va a depositar el material, van a aparecer solas, ¿sí? En Brasil tienen evaluado que en el peor de los casos, a los 4 meses aparecen las lombrices. Nosotros nunca nos ha pasado tanto tiempo, digamos, siempre hemos trabajado en lugares donde aparece de una forma fácil, digamos, las lombrices, las conocidas como lombrices californianas, o nosotros acá desde la Tecnicatura decimos lombrices de Alberto Roth, que era un promotor de Santo Pipó, el loco de las lombrices, y son las que realmente ayudan a que el proceso sea mucho más rápido. Entonces, si nosotros quisiéramos acelerar el proceso, podríamos inocular la materia orgánica con algo de lombrices, y eso va a ayudar a la degradación mucho más rápida del material. Bueno, desde la Multiversidad Popular trabajamos con esta herramienta que tiene sobre todo un impacto directo en la comunidad, en la cual nosotros queremos que se propague, y en alianzas con diferentes organizaciones y empresas, diferentes organismos del Estado, tratar de promover que ese volumen de la bolsa de residuos que normalmente se está tirando para un relleno sanitario se disminuya a la mitad, ¿sí? Haciendo una utilización de ese residuo orgánico en el propio domicilio, ¿sí?
Entonces, es una herramienta muy poderosa, ¿sí? En la cual cada uno de los ciudadanos, si nos apropiamos, es una herramienta que genera un gran impacto a nivel ambiental, podríamos decir. Aparte de los beneficios puntuales que el vecino puede notar, ¿no? La bolsa de residuos normalmente se va a reducir prácticamente a la mitad. No va a ser una bolsa que va a chorrear líquido, sino va a ser un material que uno va a depositar materiales secos sobre todo. No va a estar el problema de los perros que rompen la bolsa porque huelen material orgánico dentro de la bolsa. No va a haber problema ni de ratas, ni de moscas, ni nada. Entonces, haciendo esa pequeña acción, nosotros vemos que se puede generar un gran impacto a nivel municipal, a nivel regional, ¿no? Y que, bueno, hace falta un poco la educación ambiental para que los ciudadanos, los vecinos, en este caso de la ciudad de Posadas y de toda la provincia, ojalá se animen a incorporar como herramienta. Como habíamos hablado y como habíamos comentado, vemos de que esta técnica del multicompost la logramos adaptar dentro de lo que es la estrategia de educación ambiental que tiene el instituto, porque primero y principal que es aplicable a todas las realidades, es aplicable a los distintos estándares sociales, que debería ser desde aquella persona que tiene un mayor poder adquisitivo hasta aquella sociedad vulnerable. Presenta múltiples ventajas porque muchas veces vemos de que en los asentamientos, a medida que se van realizando, o los barrios populares, uno de los principales problemas que tienen cuando la gente comenta es que por lo general es la presencia de basurales, porque no llega el camión recolector de residuos, y eso a su vez trae enfermedades, trae problemas, trae alimañas y demás cuestiones. Entonces, desde esta pequeña estrategia, este pequeño granito de arena, se puede decir, desde el multicompost, vamos a tratar de disminuir la cantidad de residuos que genera la sociedad, ya sea cualquiera, sin importar la condición en la que esté, y vamos a tratar de que, no sé si decir solucionar el problema de la basura en el municipio o en la ciudad, pero sí lograr de disminuir la presencia de microbasurales y con lo que esto trae aparejado. A su vez también es una técnica que lo pueden desarrollar en los distintos lugares de trabajo, en los establecimientos educativos, en las instituciones públicas o privadas, porque el multicompost se puede realizar con la hierba y con el papel que se puede generar en un banco, hasta con los residuos orgánicos que se pueden salir de una cocina, de una roticería o de un supermercado. A su vez, la consecuencia que genera el multicompost, una vez que ya está realizado todo el proceso, es que de un día para otro, al cabo de un mes o de 2 meses, ese montículo que eran residuos orgánicos tapados con hojas, se terminó convirtiendo en un espacio para cultivo. Ustedes dirán, ¿un espacio para cultivo? Sí. Muchas veces del mismo multicompost ya van saliendo y van germinando las semillas de los residuos que nosotros fuimos largando, llámese tomate, morrón, palta, zapallo, zapallito, y desde ese mismo, ya la misma naturaleza me está dando un hincapié de cómo realizar o de cómo seguir y cómo producir mi propio alimento. Así sea que pueda producir 5 tomates o solamente cebollita de verdeo, ya voy a estar contribuyendo a lo que es no solamente la producción propia de alimentos, sino a lo que eso significa, de que los niños y los adultos puedan saber de dónde salen los alimentos que consumimos a diario y cuál es todo su proceso por el que pasa. Entonces nos vamos dando cuenta que la consecuencia final de esto es generar, ya sea en el mejor de los casos, generar comida, y en caso de que yo no me quiera dedicar o porque tengo un espacio reducido o algo, ese mismo abono o lo puedo regalar a alguien o lo puedo utilizar para ir abonando las plantas que tenga en la casa. Pero vemos de que el multicompost viene a traer, no sé si una solución, pero viene a abrir muchas puertas y nos atraviesa a todos, a las distintas partes de la sociedad, y sobre todo a toda la franja etaria, porque lo podemos hacer desde los niños en temprana edad escolar hasta los adultos mayores. Así que bueno, esta es nuestra humilde propuesta, desde el Instituto Superior Multiversidad Popular, dejamos abiertas las inquietudes para lo que necesiten,
Tenemos el dictado de las 2 carreras superiores, ya sea en Gobernador Roca, el técnico superior en agroecología, y en Posadas, el técnico superior en ecología urbana. Cualquier cosa, estamos a su disposición.